Hola, soy Natalia Bauset y voy a hablar del libro Los métodos naturales, el aprendizaje de la escritura, de Celestine Freinet. Este libro es el tercer volumen del conocido método Freinet, que es un conjunto de tres libros que tratan el estudio de la lengua hablada, escrita y leída. Freinet fue un pedagogo francés, creador de las técnicas que llevan su nombre, las cuales se basan en que los niños y las niñas son autónomos, activos y son protagonistas de su propio aprendizaje. Además, Freinet creó la cooperativa de enseñanza laica y la escuela proletaria, que son precedentes de la escuela moderna. Y todo esto estaba influenciado por su acercamiento con la ideología marxista, la cual concibe la educación como un privilegio universal, pero sobre todo está centrado en los hijos y en las hijas del proletariado, y además con una gran crítica a la educación tradicional. En este libro el autor explica el método de aprendizaje de la escritura, que está basado principalmente en el tanteo experimental. Para Freinet este es el método natural y la experiencia es como el primer escalón de la investigación científica. Con el tanteo experimental pues no hace falta tampoco la inteligencia para elegir cuál es la solución correcta. Y los éxitos y los fracasos son los que se consideran como técnicas para el aprendizaje. Por tanto, en esta nueva pedagogía el maestro o la maestra pasan a tener un papel de guía y de apoyo en la experiencia del alumnado. Y ya no es tanto una eminencia como en la educación tradicional, en la cual pues tenía todo el poder en un aula, la tenía el maestro o la maestra. Vale, por tanto, centrándonos en el aprendizaje de la escritura, que es de lo que habla el libro, se supone que los niños y las niñas están continuamente en contacto con signos gráficos de comunicación, en cualquier ámbito urbano en los que se encuentren, como carteles, anuncios, señales. Por tanto, su proceso de aprendizaje ha de basarse en una repetición automática de intentos logrados y sobre todo que estén como movidos por la necesidad de perfección. Además, Freinet también explica las etapas por las que los niños y las niñas comienzan a aprender a escribir, que generalmente son entre los 4, 5, 7 años más o menos. Y una de las cosas más importantes también para él fue que en las aulas existieran como un vínculo entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Por eso introdujo métodos como la expresión libre, la imprenta o la correspondencia interescolar. Otro aspecto también importante del estudio de la lectura es la aparición de enfermedades que denominaba él escolares, como era la dislexia, que la cual pues, él la describe como una dificultad para leer y para escribir, y donde además existe una falsa dislexia, que es la que se da en niños y niñas zurdos que han sido obligados a escribir con la mano derecha, que esto se solía hacer mucho en la educación tradicional. También, por tanto, aquí, ligado con esto, se critica esta parte de la educación tradicional que obliga a todo el mundo a ir al mismo ritmo, lo cual supone una desventaja y un inconveniente para las personas con dificultades. En cambio, con el método natural de Freinet, pues no habría esa desventaja y además no existiría tampoco esa falsa dislexia, ya que cada niño o niña pues, aprendería a su ritmo. Por tanto, el método natural de Freinet sigue siendo hoy en día muy relevante y se lleva a cabo todavía hoy en nuestros días. Esto no quita que el discurso que hace quede un poco desfasado debido a la época en la que está escrito. Y esto más que nada lo digo porque pues comentando ideas con otras compañeras u otros compañeros sí que hemos hablado de la diferente visión sobre todo
en la visión que se tiene de las personas zurdas, o como antes se intentaba corregir, y la visión por tanto que se da de la dislexia en el libro, ya que Freinet aún no dice que haya que corregir a las personas zurdas, pero sí que si pueden que lo intenten. Y eso se muestra en el ejemplo que él da del seguimiento de la escritura de un niño que se llama Patrick. Por tanto, sobre esta afirmación, hoy entendemos que no hace falta rectificar esta lateralidad de los niños ni de las niñas. Y es más, hoy en día, personas que trabajan en puestos de administración, por ejemplo, pues incluso se han habituado a la escritura, a escribir con la mano izquierda, para conseguir un manejo a la vez del ordenador, del ratón del ordenador, con la mano derecha. Por tanto, igual hay que entender que esto está un poco desfasado a día de hoy, pero el método natural, la idea, nos tenemos que quedar con la idea principal de este libro, y es que la escritura es una herramienta que el niño, que la niña ha de aprender de manera natural, y ha de ir mejorándola con la experiencia y con el tanteo experimental hasta llegar a adquirir una competencia escritora adecuada.